No, nadie había sido sanado en ese estanque, sino que decía la leyenda que te sanabas ahí. Y mucha gente estaba esperanzada de sanarse ahí. Pero bajaba un ángel de vez en cuando. Sí, no, pero no. Pero, agua y decía que por eso sí, sí, bueno, dice el Señor. pero era una leyenda. Y entonces esta persona, pues esperanzada también en que de sanarse, pues hacía lo posible, ¿verdad? Llega Jesús y lo sana. Pero el hecho es de que no había milagros en el estanque de Bethesda. ¿Ok? Pensé que me ibas a preguntar algo más significativo, que es que por qué tanto lío acerca del sábado. Aquí hay un súper milagro y que nos importa si está cargando su lecho o no. Pero es que Jesús necesita decirles que Él es Señor del sábado. El sábado no es rey, sino que Él es el rey. Y por lo tanto, Él está tratando de quitar todas estas tradiciones y ceremonias exteriores que no sirven, que está bien el hacerlas, pero eso no es lo primordial. Y les dice después a los fariseos esos: ustedes cumplen todas las leyes, pero son sepulcros blanqueados porque su vida es un desastre. ¿Ok? Sí. Muy bien, Natalia. Capítulo 20 del libro de los Hechos, empezando en el versículo 1 al versículo 17. El estudio se llama El amor por las ovejas. El amor por las ovejas, y la palabra de Dios dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Listra. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos de delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Salmos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el amor por las ovejas? Pero realmente vemos el gran esfuerzo que Pablo hace, inclusive a costa de su propia salud y de su propio bienestar, aunque sea mínimo, para estar con los discípulos, para enseñarle a la gente, para estar constantemente
exhortando, levantando nuevos líderes para que no fuese él el único predicador en todo el Imperio Romano, ¿verdad? Que es lo que debe pasar. Con frecuencia vemos que hay grupos grandes en donde en algunos grupos se reúnen 200 y 300 y 400 personas y hay un predicador enfrente que es el que predica y pues pobre predicador, porque de ninguna manera se podría aprender los nombres de todos y de sus hijos y de sus familias y mucho menos ayudarlos. Para eso Dios hizo un sistema diferente que es el de discipulado. Él no tuvo mucha gente, él tuvo 12, pero esos 12 tuvieron X número y luego esos tuvieron X número y de esa manera alcanzas a final de cuentas muchísimo más y con mayor profundidad. Y eso es lo que Pablo quería hacer. Acordémonos que él viajaba constantemente y qué pasaba en esos grupos cuando él no estaba. Pues él había preparado gente para que predicaran en su lugar y que se llegaran a ser inclusive mejor que él. Finalmente Pablo partiría de la tierra y dejaría una serie de discípulos para que se extendiera constantemente el cristianismo. Y esto es lo que pasa. Ahora, pues sí, hay sacrificio, sí, hay entrega, sí, hay esfuerzo, que inclusive algunas personas dicen, ¿y para qué haces tanto? O sea, ¿qué ganas tú sobre todo esto? Pues ojalá supieran lo que uno gana, porque el mundo jamás podría pagar lo que Dios paga. Y las recompensas eternas son maravillosas y realmente sí vale la pena hacer lo que este hombre hizo en su tiempo. Yo me metí a la computadora y al minuto final no lo hice, pero ahorita lo voy a hacer después del estudio, sacar un mapa de ese tercer viaje misionero para que veamos esas ciudades de Asón y de Salmón y de Mileto y cómo él realmente se esforzaba muchísimo para llegar a todos estos lugares, sabiendo de que la transportación en esos días era muy precaria y que casi siempre tenía que ser a pie. ¿Sí? Bueno, pues precisamente lo que se aprendió de memoria, Toño, vemos que es muy relevante para con este estudio, que es la definición del amor. Vemos que fue Pablo el que escribió precisamente ese pasaje de 1 Corintios 13 y que él lo vivía. Pablo vivía este pasaje que él mismo escribió. Y bueno, sí sabemos que los predicadores, las personas que están precisamente extendiendo el evangelio, que nosotros queremos que sean todos, porque no es una persona la que hace eso, sino todo el grupo, son personas que tienen que tener algunos pequeños requisitos. Si yo predico, pues bueno, tengo que tener algún conocimiento de la Biblia para que yo pueda extender ese conocimiento y proyectarlo hacia otras personas. Como número 1, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, precisamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver que la palabra de Dios toma un lugar muy importante en el grupo y realmente es el lugar más importante. Aquí estamos porque yo quiero aprender de la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo la aplico para mi vida? Para que yo pueda vivir todas esas cosas que Dios quiere que yo tenga como cristiano. ¿Sí? Entonces, bueno, sí tenemos que tener conocimiento de la Biblia, aunque eso no te exenta, si no lo tienes, de predicar. Yo quiero decirles que yo tenía escasas 24 horas de haber recibido a Cristo en mi corazón y yo ya estaba predicando. Íbamos en un viaje con otra persona, ¿verdad? Yo tenía una Biblia que mi hermana me había prestado, empezaba ya a leer el Evangelio de Juan y cuando cerraba la Biblia tenía que decirle, a ver, encuéntrame el Evangelio de Juan porque yo no lo encuentro, pero yo estaba predicando. Y lo que yo estaba ya leyendo se lo pasaba a esta persona
que estaba un poco intrigada de por qué yo estaba en el viaje leyendo la Biblia. Todos somos llamados a predicar, todos los cristianos, unos más, otros menos, pero todos lo tenemos. Conocer la palabra y extenderla, expanderla, proyectarla es muy importante. También conducirse con una vida congruente, obviamente. ¿Cómo puedo yo predicar si mi vida no tiene ninguna congruencia y estoy inclusive manchando el nombre de Dios con mi vida? ¿Verdad? Pues mejor cállate, pues no, esa clase de cristianismo, la verdad, pues no nos está haciendo mucho bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Y si Él dice eso, pues quiere decir que sí se puede. Santo quiere decir separado para las cosas de Dios, apartado de las cosas del mundo, que sí manchan una manera de vivir. Entonces la persona que predica también tiene que tener eso. La siguiente cosa que también creo que es importante es, dice la Biblia, marido de una sola mujer. Entonces, que tu vida, tanto tu casa, con tus vecinos, demuestre el cristianismo que tú tienes, ¿verdad? Y no pues manchar el nombre de Dios porque tu vida no concuerda en tu casa lo que tú estás predicando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y luego continúa: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Claro, tienes que tener una vida que más o menos concuerde, inclusive que gobierne bien su casa. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Entonces, claro, queremos predicar con nuestra palabra sellada con nuestra propia vida, ¿sí? Pero quizá la característica más importante de aquellos que predican, y somos todos nosotros aquí, es el amor. Tú vas a las personas y realmente tienes un anhelo de que ellos lleguen a conocer las cosas de Dios, de que cambien su vida, de que se apoderen de los tesoros de la Biblia, de que tengan vida eterna. Y hay un anhelo de querer a poder extenderte a ellos. ¿Y qué más? Otra cosa podría ser que extenderte con amor, ¿sí? Y así vemos, por ejemplo, a Daniel, que tú lo conoces, ¿verdad? Que él se fue a Alemania sin saber nada de alemán, nada. Pero con una urgencia de Dios que lo mandaría para Alemania, y fueron allá sin dinero, porque también le dijeron: oye, es muy caro Alemania y no sé qué, y no tiene, no importa. Y se fueron y vivieron penumbra y vivieron molestias y todo. Y él poco a poco empezó a conocer acerca de la idiosincrasia de estos pueblos y del lenguaje, y le costó muchísimo. Y bueno, él está predicando allá en Alemania. Así como otros que conocimos a través de Karina, que se van al África y se van a Asia y se van, a veces nosotros tuvimos misioneros allá en Costa Rica, pero pienso que en Costa Rica está mucho más fácil que ir a Senegal, por ejemplo, ¿verdad? Aunque ir a la selva africana y con toda la malaria y cosas que hay allá. Pero tiene que haber un amor por estas personas para que tú tomes esa clase de sacrificio. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje y en muchos otros, porque todas sus cartas están saturadas del amor que él tiene por las personas. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 7.
Los filipenses eran un grupo que estaba muy cerca del corazón de Pablo y realmente sí los quería mucho. Y dice, doy gracias a mi Dios, 1:3. Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice Pablo, ¿sí? Él oraba intensamente por los filipenses. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Corintios 3, 2. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de cartas de recomendación de vosotros? Los corintios le estaban pidiendo a Pablo carta de recomendación para que fuera a predicar entre los corintios. ¿Quién eres tú? ¿Dónde están tus títulos? ¿Dónde tienes la carta de recomendación? Y él no traía ninguna. Y les dice en el versículo 5, versículo 4, 3, 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mi mejor carta de recomendación es la manera como tú has cambiado. He estado yo aquí trabajando contigo mucho tiempo y tú has cambiado. Hay un esfuerzo, hay un trabajo que se ha hecho en donde pues deberías reconocer los cambios que Dios ha traído a través de la predicación que has tenido. A los tesalonicenses les dice, Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Los tesalonicenses también eran un grupo muy lindo, muy maravilloso, de mucha exhortación para el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Sí? Pablo sí derramaba su vida por toda esta gente. Claro, él sabía las enseñanzas de Jesús mismo. Jesús dice en Juan 15, 13, Juan capítulo 3, 15, versículo 13, Juan 15, 13. Y dice así Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él lo hizo. Realmente él nos dio el ejemplo máximo. El apóstol Pablo está yendo por todos lados, es su tercer viaje misionero y han sido armando puras broncas. Tiene que correr aquí, lo están apedreando allá, ya lo azotaron en no sé qué lugar. Y tú crees, dice, bueno, pues ya ahí muere, ¿no? Me voy a ir a Tarso, ahí con mis papás, ya hice mucho, ahí nos vemos. Pero no, al contrario, ahí vemos el gran amor que sale de Dios para que Él continúe trabajando intensamente, inclusive hasta la muerte que finalmente la va a dar. Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23, en donde los corintios que son tan desobedientes y le causan tantos dolores de cabeza al pobre Pablo, les dice esto: son ministros de Cristo, porque si había mucha gente que estaba ahí predicando, ¿verdad? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, miren mis credenciales, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio y bla, bla, bla. Tú puedes leer todo eso. Una buena lista de la que pasó el pobre Pablo. Pero al final de esta lista dice que lo peor, eso no es lo peor, dice el versículo 28, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias, porque es donde recibía más persecución, más crítica, y realmente increíble, estaba tratando de edificar cosas y le tiraban todo, ¿verdad? Y dice, ahí es donde realmente es donde yo sufro más. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, realmente estoy por ustedes, para ustedes y no tengo otro propósito, ¿sí? Bueno, pues eso nos habla mucho de amor. Vemos con claridad en este pasaje, sin tener que mencionar necesariamente la palabra amor, las cosas que Él está haciendo por todos estos grupos y extendiendo la enseñanza. Yo te doy la enseñanza no para que me des una medalla, sino para que tú la aprendas y tú hagas lo mismo con las personas que tú pronto tendrás como responsabilidad de Dios para ti. Filipenses capítulo 2, versículo 17, que dice así, Filipenses 2, 17, y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Está hablando de que si su sangre se derramara con tal de que ellos realmente crecieran en el Evangelio y tuvieran todos estos cambios maravillosos, pues es lo que a él le importaba y no le importaba más. Vamos a ver en este pasaje cómo se desarrolla este amor de Pablo por todos lados. Versículo número 1, ahí en el pasaje de hoy que es Hechos 20. Y vamos a ver realmente 1, 2, 3 cosas, ¿sí? Para no demorarnos tanto y poder salir de aquí antes de la 1 de la mañana, ¿verdad, Toño? No soy como Pablo ahí predicando toda la noche hasta el alba, ¿verdad? Pero bueno, la primera cosa es exhortación. Un grupo está basado en la palabra de Dios. Y eso es lo único importante, la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en el 1 y 2 versículo. Después que cesó el alboroto, y sí fue un alboroto medio grande, y la verdad, pues sí, como que espantó a mucha gente, inclusive a Pablo, oye, qué lío, aquí me van a apedrear, me van a linchar. Después del alboroto que hubo en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Un grupo cristiano que se reúne semanalmente y a veces, varias veces a la semana, tiene un propósito. Y ese propósito es el enseñar, el abrir, el poder profundizar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual del hombre. Ahí encuentras todo lo que tiene que ver con tu vida. Inclusive una persona me preguntó, oye, ¿la palabra de Dios dice algo de la televisión? Dice mucho de la televisión, del cine, del auto, de los viajes, del Palacio de Hierro. Dice muchísimo de esas cosas, porque los principios de la palabra de Dios se pueden aplicar a todas las cosas de la vida, sin importar qué siglo
sea. Nos acordamos que la Biblia no es un libro de leyes, porque entonces tendríamos que tener no sé qué tantos millones de volúmenes para ver todas las leyes que se aplican al hombre. Es un libro de principios. Y tú agarras el principio y lo aplicas a las diferentes cosas, de tu vida. Por lo tanto, es muy importante, es esencial, es básico que en el grupo nosotros nos dediquemos a la enseñanza, a el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que hacemos aquí. Realmente la palabra de Dios toma completamente el lugar número 1, ¿ok? Dice este lo traduje yo del inglés, es alguien que lo escribió allá en el siglo XIX, y dice, mi Biblia y yo. Y yo lo he dicho en algunas otras predicaciones, a lo mejor ya lo oíste. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, por todo el camino con risa y dolor, en lluvia o con sol, con vientos o sin él, amigo constante, mi salmo, mi luz. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, a veces cansado y pronto a morir, mas por todo lo oscuro, lo gris, la maldad, encuentro un refugio y canción sin igual. ¿Y quién nos aparta a mi Biblia y yo? ¿Serán religión o nuevas doctrinas que lo intentarán? ¿Cambiando a sombra lo real, o piedra por pan, o buenos principios por la necedad? Ah, no, mi Biblia querida, radiante eres tú, la espada de Dios que ahuyenta el error, y así navegando sin tregua hasta el fin, viajamos muy juntos, mi Biblia y yo. Y ponemos mucho énfasis en la palabra de Dios. La predicamos, la estudiamos, la memorizamos, la desmenuzamos y la ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Y eso es lo que hacemos aquí en un grupo pequeño, porque realmente para poder profundizar tendría que ser un grupo pequeño, si no nada más serían palabras muy bonitas de entretener gente. Es más, ustedes están preparando una predicación precisamente sobre un tema, que ahorita hablo de él al final para invitar al que quiera venir el domingo a escucharlos, pero en ese tema ustedes sacan algo que es muy importante, que es, ¿estamos hablando de un producto de consumo o estamos hablando de un compromiso? Flor dice, bueno, mira, Víctor, yo estoy contigo con mucho gusto mientras tú me des esto y esto y esto, pero si en la tienda de la esquina me dan más, pues voy a tener que irme a otro lado, ¿verdad? Pues no hacemos eso. A lo mejor lo haces con un celular a quien un amigo tú le compras y le dices, pues yo te lo compro, pero si encuentro a alguien que me lo da a la mitad de precio, con más cosas y no sé qué, pues voy a tener que irme allá y comprarlo por allá. Es un producto de consumo. El matrimonio no es un producto de consumo, es un compromiso. Y que si en otro lado hay alguien mejor que Víctor, pues tú dices, pues adiós, yo tengo un compromiso de toda la vida con esta persona para que sea mi compañero, ¿sí? Y así también es la iglesia, que muchas veces en grupos grandes he visto que es un producto de consumo. Aquí me entretienen, aquí hay un piano en donde tocan con la batería muy bonito y el predicador, quién sabe qué, muy padre, ¿eh? No sabes cómo me entretengo el ir a las predicaciones, pero si mañana me encuentro a otro grupo mejor, no, pues ya me voy porque allá, fíjate, dan de comer mejor o dan chocolates o no sé qué cosa, ¿verdad? Pues sería absurdo también hacer la comparación. Realmente la iglesia es el lugar donde tú naciste espiritualmente porque así te trajo Dios y por lo tanto es un compromiso, no es un producto de consumo, ¿sí? Y yo lo veo todo el tiempo. Aquí han venido personas de otros grupos
Y yo voy el domingo allá, no sé qué, muy bonito, pero me gusta venir aquí. Y yo les he dicho, no está bien, eso no se puede. No es, no vienes a que te vamos a dar un entretenimiento. Tú regresa y sé fiel a la familia donde Dios ha querido que tú estés. Y sé fiel a ella y tendrás grandes beneficios a largo plazo, ¿sí? Y los han tenido que salir, ¿no? Inclusive la única que no salió, no pude. Fue mi propia esposa, pero ella venía de Estados Unidos de misionera y era otra cosa diferente, no es que venía a un grupo diferente, ¿sí? Entonces, Pablo se dedica a eso. Pablo se dedica realmente a exhortar con profundidad sobre la palabra de Dios, predicando, enseñando. Aquí mismo en Hechos, en el versículo de 20-25, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Porque bueno, él ya se iba a Jerusalén y no iba a regresar a Éfeso. Él estaba predicando, él dedicaba todo su tiempo a esas cosas porque él sabía que eso era lo más importante. En un grupo bíblico, tú debes de saber que el compromiso es con las Escrituras, realmente equipando a los santos, que tengan las armas para poder salir al mundo y decirles que ellos están mal y que la palabra de Dios está bien. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 12. Y dice lo siguiente, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, allá afuera hay muchas filosofías que te pregonan que tú vas a ser muy, muy feliz si haces esto, aquello y cuánto, y tú vas a la Biblia y dices: Dios, a ver, por favor dime si yo debo seguir eso, si eso es verdad. Y frecuentemente nos encontramos que el mundo está en otro boleto completamente diferente. Y aquí nos dedicamos, y todo grupo debe de dedicarse a la Biblia, que es la autoridad del hombre y no simplemente un libro más. Le damos toda la autoridad. Lo que dice la Biblia es lo que yo hago. Lo que dicen otros, pero no está en la Biblia, no lo voy a hacer. O lo voy a cuestionar porque no necesariamente me está cuadrando con lo que dice la palabra de Dios. Yo sigo los lineamientos que vienen en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, esto pasa mucho en las iglesias grandes, principalmente en países como Estados Unidos. Yo conozco un grupo en Houston en donde van 15,000 personas cada domingo. No sé cómo le hacen ni para entrar ni para salir, no entiendo muy bien. Y un gran predicador, y hay un show ahí con muchas luces y no sé cuánto y no sé qué. Y yo digo, y la predicación no es de la Biblia. Agarra un versículo y no vuelve a tocar la Biblia en toda la predicación. Y no es así. Yo le doy gracias a Dios que el grupo donde Dios me llevó tenía el énfasis estricto, muy metido de conocer bien la Biblia. Y como dije, quizá ya lo mencioné, de esta ilustración de una señora que se llamaba Virginia, que venía aquí al grupo hace ya años, y que Virginia tenía una prima ahí en Houston precisamente, y entonces fue a visitarla y le empezó a hablar de Cristo. ¿Y cuál era su sorpresa? Que la prima le dijo que ella también era cristiana. Digo, ¿está bien? No sabía yo. Es más, te invito a mi iglesia el domingo.
wow, pues llevamos a la iglesia el domingo. Y fue, y efectivamente, una superestructura, un edificio gigante con un super órgano de esos de 175 pipas y no sé cuánto, y el coro y todo, la predicación. Y bueno, así un poquito impresionada, tanta gente ahí. Y el predicador realmente sí, muy bien y todo. Y bueno, muy bonito, realmente muy bonito. Pero se fijó que su prima no podía distinguir si 2 de Corintios estaba en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Pues mucho órgano, muy bonito aquí el show que presentan por 2 horas. Pero en mi grupito allá en México, en donde nada más 8 o 9 me enseñan la palabra de Dios. Y no solamente sé dónde está 2 de Corintios, te puedo hablar qué dice y te doy versículos. Y lo aplico a mi vida, porque lo importante es esto, ¿sí? Entonces a veces nos llenamos de muchos edificios y de muchas flores y de quién va a traer, quién sabe qué, las sillas y cuánto, y nos olvidamos de lo principal, ¿sí? Yo fui a predicar a Acapulco, un misionero que estaba aquí en México, por favor me invitó que fuera, y fui a un lugar donde había 60, 70 personas, y al final de la predicación, pues llamé a las personas que no tuvieran a Cristo que por favor pasaran al frente para que hiciéramos oración por ellas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que algunos de esas personas eran los líderes del grupo. No quiero criticar ni nada, pero como que a veces nos estamos desviando, y Pablo no se desvía. Todo lo que él hace es con el fin de realmente preparar a los cristianos para enfrentarse a un mundo terrible que va en contra de la palabra de Dios. Y más en estos días, La palabra de Dios, quiero decirte, Judith, que tiene muchos errores. No es inerrante, no es infalible, no es la palabra de Dios, es un libro más, escrito para los judíos y no sé, 1000 cosas ahí, leyendas del siglo XIII. Y así es hoy lo que está pasando con la Biblia. Y nosotros decimos, perdóname, pero yo sin este libro ni siquiera puedo llegar a la esquina. Porque es mi brújula, es mi caminar, es mi razón de ser. Esto lo trato más que la niña de mis ojos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí la palabra perfecto es maduro. No somos perfectos, maduro, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo es lo que con mucha fuerza hace todo el tiempo, como vamos a ver otras partes de la Escritura también. 2 de Timoteo capítulo 4, ahí mismo, versículo 1, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto pasó por muchos siglos, en donde la palabra de Dios estaba oculta en latín y nadie la podía leer. Pues no es el caso en nuestros días, en donde la Biblia sí está por todos lados. Entonces el apóstol Pablo se dedica a exhortar, no importa cuál sea el precio. Número 2, sacrificio. Sí vemos a un hombre que realmente se sacrifica. Él está en Éfeso, sale de Éfeso, él quiere ir a Jerusalén, y perdón, ahorita voy a sacar el mapa, pero de Éfeso a Jerusalén está para allá.
Y él se va para el norte, exactamente para el lugar contrario, porque él necesita hacer unas cosas en Macedonia y en Acaya para llevar a Jerusalén. No le importa el costo de tener que viajar mucho más, pero él quiere ir a Macedonia. Un verdadero sacrificio personal en la vida de Pablo, sin ningún beneficio para sí mismo. Él fue a Macedonia, ¿a qué? A levantar dinero, porque había una severa sequía en Jerusalén y había mucha pobreza. Y él quería llevar dinero a los pobres cristianos de Jerusalén para que hubiera unión entre todos, porque ya había un pequeño problema en que nosotros somos judíos y nosotros somos gentiles. Y Pablo decía, espérame, todos somos cristianos, no importa si hayas sido judío o no. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él quería unir a todos estos, y los precisamente de Macedonia, sí dieron segunda más conforme a lo que dice Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 8, segunda de Timoteo, capítulo 8, versículo, segunda de Timoteo, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, de versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Ellos están dando más de lo que pueden para ayudar a los que están allá en Jerusalén. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. ¿Sí? Inclusive en Romanos, capítulo 15, versículo 25. Romanos, capítulo 15, versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y bueno, ellos están dando realmente mucho por Romanos capítulo 15, 25 y 26. A lo mejor estoy yendo muy rápido. Pero bueno, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que realmente tengamos amor por los demás y veamos por las cosas por los demás, así como vemos por las nuestras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene necesidades de este mundo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, pues esto lo vemos en el sacrificio que Pablo hace y enseña a los demás a hacerlo también. Número 3. Carlos, perdón, aquí.
Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. ¿Quién escribió? El apóstol Juan. El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. ¿Sí? Él escribió 3 cartitas pequeñas, él escribió el Evangelio de Juan y él escribió Apocalipsis. 5 libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué los separan? Perdón. Porque son diferentes cosas. Uno es el Evangelio, que es la biografía de Jesús, que le escribió en un tiempo, en otro tiempo muy diferente, le escribió unas cartitas a grupos, como esta de Primera de Juan, y ya en la isla de Patmos, cuando estaba ya desterrado, sus años últimos de su vida, él escribe el Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, número 3, perseverancia. Vemos a Pablo perseverar, no importa cuál sea el costo, finalmente dice, me van a matar. Bueno, pues lo que Dios quiera, pero yo necesito seguir con la expansión del Evangelio. Y lo vemos en los siguientes versículos, aquí en nuestro pasaje de Hechos 20, que dice, empezando en el versículo 3, Hechos 20, 3. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, diferentes discípulos de los grupos que había formado. Ahí está Sópater de Berea, ahí está Aristarco y Segundo de Tesalónica, ahí está Gallo de Derbe y Timoteo de Listra. Y de Asia están Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, pues él quiere llegar a Jerusalén, ya se le cuatrapeó todo porque tuvo que ir a Macedonia, ya no tiene tiempo para llegar en la Pascua a Jerusalén, pero dice, bueno, voy a llegar a Pentecostés, que son 50 días después, pero necesito llegar y a estar ahí con los pobres de Jerusalén, exhortarles a ellos también y hacer que haya unidad entre Macedonia, Acaya y todos los demás grupos de Asia y también de Jerusalén. Y haya una gran perseverancia de este hombre, porque pues después de pasar 3 meses sigue su camino y llega a Troas. En Troas pues se va a quedar varios días, porque además no hay aquí como el avión de las 8 y el avión de las 10, sino que hay barcos que tienes que ver cuándo sale y no sé qué, y dice que se queda ahí en Troas. Dice el primer día de la semana, versículo 7. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahí está otra vez, como él toma cada oportunidad para que se la pase enseñando. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Pues bueno, no solamente uno preguntaba, otro preguntaba, no había Biblia, era cosa de nada más hablar. Y entonces ellos estaban aprendiendo de Pablo y realmente sí se prolongó mucho. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Mucha gente, las lámparas que dan humo, y pues estaba un poquito saturada la cosa, ¿verdad? Y este muchacho Eutico, un joven Eutico, se puso frente a la ventana, pues un poquito de aire sabroso, ¿verdad?, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, pues 3 pisos sí son bastante. Yo pienso que es más que quebrarte un brazo o algo así. Y dice que realmente lo levantaron muerto, ¿sí? Bueno, Dios a veces, principalmente en esa época muy importante de la expansión del Evangelio, hacía grandes milagros y señales. Y dice la palabra de Dios que descendió Pablo, versículo 10, y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Sabemos que aquí pues Dios hizo el milagro de que este muchacho regresara a la vida. Y dice después aquí, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió.
y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, yo no sé qué edad tendría Pablo, pero predicar toda la noche y luego al punte del alba, salir, no al aeropuerto, a pie, a la siguiente estación, pues sí está bastante cansado. Pero cuando estás motivado y cuando es realmente el gozo de tu vida, no importa cuál sea el esfuerzo. Y lo vemos aquí, nosotros adelantándonos y embarcándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Bueno, Asón estaba a 30 kilómetros. Entonces, pues no sé cuánto se tardaron a pie, pero fue una buena caminata y ahí Pablo seguía platicando con la gente que lo acompañaba, enseñándoles, y pues no sé cuándo iba a dormir, pero él estaba realmente determinado en la perseverancia de enseñar. Ahí está hablando Lucas. Ahí está hablando Lucas, sí. Lucas vemos que sí se unió a ellos desde hace rato, en donde sí está él mismo trabajando allí con ellos, ¿sí? Llegaron a Troas, vemos un amor sufrido, vemos un amor que nunca abandona, vemos un amor que todo lo soporta, que realmente da de sí. Ese es el apóstol Pablo. Y ese debe de ser poco a poco también una característica de nuestra propia vida. Somos cristianos y la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo, imitador de Cristo, pequeño Cristo. Entonces, pues de alguna, claro que no nos vamos a comparar, pero hay esas trazas allí de lo que Cristo quiere que el cristiano sea, ¿sí? Bueno, pues dice la palabra de Dios que llegaron allí y cuando se reunió Pablo con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos el puerto de Ensalmón, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Vemos a un hombre que está trabajando constantemente, no toma un día de descanso. Su vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo otra cosa que hacer en esta vida. Soy, como dicen aquí hoy, soy un fanático. Pero fanático de algo, bueno, hay muchos que son fanáticos de otras cosas. Vemos a un hombre que número 4, en nuestro a entender estas cosas, estas características, es un hombre que está disponible. Es un hombre que si tú le hablas, él está disponible para que tú le cuentes tus cosas, para que él trate de ayudar en lo que tengas, en lo que te pasa, en cosas diferentes de la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Dice aquí que él estaba siempre disponible. Y bueno, él tenía esta presura de llegar a pasar de largo a Éfeso, porque Mileto está a solo 20 kilómetros de Éfeso. Él sabe que si va a Éfeso se va a quedar allí otras 2 o 3 semanas ahí en Éfeso, ¿sí? Y dice, no puedo, tengo que llegar a Jerusalén porque tengo mucho trabajo también que hacer allá. Y entonces lo que hace en el versículo 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No voy a ir a Éfeso, me tomaría estar ahí 1 o 2 semanas, no puedo, pero que vengan los líderes aquí a Mileto para exhortarles, para decirles, para darles más enseñanza. Es muy urgente que pase todo esto, porque me pueden pasar tantas cosas, a lo mejor nunca regreso yo aquí. Y fue por lo pronto verdad, porque leemos el libro de Hechos, y fue encarcelado en Jerusalén, y se fue a Roma, fueron 1000 líos, y bueno, y él dejó líderes para que siguiera la predicación del Evangelio. Y eso nos da pues algo muy importante para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos cristianos. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo que nos enseñaron todos estos líderes, en mi pequeña, a mi nivel. Yo soy muy chiquito, el apóstol Pablo tenía
Bueno, pero me está enseñando, Carlos, tenemos que hacer esto. Carlos, tienes que darte a los demás. Carlos, la vida no es para ti. Inclusive no es para ti y tu familia. Eso lo haces hasta por instinto. Tienes que hacer. Ese es el cristianismo. Y la gente va a venir cuando ellos vean lo que tú haces, porque ellos deben de hacer lo mismo. Tenemos una enfermedad muy grande que se llama egoísmo. Todos estamos súper enfermos. Mira, tan enfermos estamos, Judith, tú que eres doctor, que tú sabes, bueno, lo acabo de ver con, ¿dónde está Miriam? Ah, fíjate, Miriam no está aquí. ¿Sabes por qué no está Miriam aquí? Porque tiene que cuidar a su bebé. Y yo digo, Dios, oye, ¿por qué no traemos bebés ya grandes, no? Que tengan ya 15 años. ¿Por qué? Porque te tengo que enseñar, Miriam, que eres una súper egoísta. Y te voy a dar una hijita que te va a pedir que a las 3 de la mañana te levantes y le des de comer. Y luego después, cuando tengas 3 años, la vas a tener que disciplinar. Y a los 7, y a los 10, y a los 15, y a los 20. Te voy a quitar ese egoísmo que tú traes de una manera forzosa. Y luego dice, ya en Cristo, tenemos que hacerlo también, voluntariamente. Y darnos a los demás. Y sufrir por los demás. Y tomar el agravio por los demás. Tú me hiciste algo a mí y yo me trago el agravio. Pues soy cristiano, para eso estoy aquí. Y ya te enseñará Dios cómo resuelves tú tus broncas. Ese es mi cristianismo. Ese es el cristianismo que yo debo tener. Me acuerdo, yo tenía 6 meses en Cristo, fui a Chicago y me invitaron a una reunión. Muy bonita, y estaban muchas personas ahí, la predicación. Y la persona que me llevó me dijo, mira, ese señor que está allá es uno de los grandes. Ah, pues yo lo veo medio chaparrón, no sé cómo que es uno de los grandes. Sí, porque él ha recibido 1000 injurias en este grupo. Le han dicho hasta de qué se va a morir. Y él está aquí, fiel. Saludando a todo el mundo. Yo no tengo nada contra nadie. Lo siento. El amor de Dios. Nunca se me olvidará, porque después me lo presentaron. ¡Wow! Ese es Cristo, en donde tú lo pones con tu propia vida y te metes a morderte la lengua, si es necesario, y mostrar tu cristianismo. El apóstol Pablo lo está haciendo con creces. Inclusive, la semana entrante lo vamos a ver, le están diciendo a Pablo cuando llega un poco más adelante, no subas a Jerusalén, por favor, te va a ir muy mal. Vamos a leerlo, está aquí en Hechos 20:24. Dice Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Le están diciendo que no suba. Y él dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no voy a subir? Dice, lo que me pase, porque todo proviene de Dios. Nos están enseñando el amor de Dios en toda su fuerza, en una manera muy práctica. Y como decía, pues yo no veo aquí en este pasaje para nada la palabra amor, pero veo en sus hechos, completamente por todos lados, el amor de Pablo por todas las personas en donde estaba predicando él, allí en el Imperio Romano. Yo estoy seguro que había leído el versículo aquí en Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Wow. Bueno, Dios no nos ha pedido tanto, a lo mejor algún día lo pedirá, pero te pide cosas conforme a lo que sí puedes hacer. A lo mejor no te dice, pues mañana te voy a echar a los leones y yo sé que vas a aguantar.
Él sabe que no. Entonces dices, ¿para qué? Pero ¿sabes qué? Regrésale el lápiz, Luis, por favor. Allá, Karina. Híjole, no, pero regrésaselo. Ok, a este lápiz. ¿Ah? Y poco a poco vamos aprendiendo el amor de Dios. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos tantas cosas tan preciosas en tu maravilloso libro, este libro que tú has guardado a través de los siglos, que no debería de existir ante tanta persecución que ha tenido. Y sin embargo lo tenemos aquí en el siglo XXI, hasta en varias versiones, en español, en alemán, en inglés, en francés, en chino, en todo. Maravilloso de que tú te has puesto el que este libro esté en nuestras manos, pues es el libro de Dios para nosotros. Gracias, Señor, por este gran regalo y enséñanos y llévanos a poder cada día más y mejor vivir todas estas enseñanzas tan preciosas y mostrarle al mundo de afuera de que la vida abundante sí existe, de que la vida eterna sí es gratis.